El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. No olviden que ustedes son la columna vertebral de este programa. No dejen de participar, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co, del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Los contenidos de televisión están sujetos a una observación permanente por parte de las audiencias, los estudiosos de la comunicación, desde luego por los dueños de los medios. Pero ¿los pueden conocer abiertamente las audiencias? Hay cortapisas, imposiciones, sesgos y barreras infranqueables para que los contenidos sean emitidos. Hoy nuestro tema a analizar es la TV y la censura en todos sus géneros, porque ustedes lo solicitaron aquí en 1 TV. Para ello nos acompaña Adriana Hurtado, comunicadora social y periodista en Colombia, y ha trabajado en medios radiales desde 2011, es la presidente de FECOLPER. Su labor en la Federación Colombiana de Periodistas se ha destacado por su lucha por las condiciones laborales dignas y el impulso al proceso de reparación colectiva a los periodistas que han sido víctimas del conflicto armado colombiano, así como también en la formulación de la política pública nacional para la libertad de expresión. Adriana, bienvenida, buenos días. Buen día, Mario, muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder hablar hoy justamente de dos temas que nos apasionan, la libertad de prensa y el derecho a la información de todos los ciudadanos. Muy bien, ya tendremos oportunidad de explayarnos en el tema. Mientras tanto, salimos a preguntarle a los televidentes si para ello la televisión colombiana tiene libertad de expresión o creen que hay censura. Veamos qué contestaron. Creo que hay censura, sobre todo en los grandes medios de comunicación. Considero que solamente se cuenta una parte de lo que les conviene y de lo que monetariamente y lo que les dé rating. Creo que debemos hacer más historia social. Es un tema que me parece importante y la gente también debe conocer la otra parte de esa historia que no se cuenta. Varios de los medios, y ahí siempre hay censura, pues siempre teniendo en cuenta que no quieren mostrar siempre al público de ciertas cosas que pasan pues digamos en el país, o ya con algunos temas que pueden ser bastantes como no permitidos para niños, que son los que más ven la televisión y son los que más afectados se ven por este tema, ¿no? La censura se acabó hace mucho tiempo, primero que todo. Entonces, yo no sé cuándo será que van a censurar, digamos, por decir las películas de, digamos, en las novelas especialmente, ¿no? Que las novelas son una cuestión, digamos, que los niños están viendo digamos, a la hora de las 7, 8 de la noche, ¿no? Están mirando y ya se ven, es prácticamente como porno. Muy bien, posiciones distintas, formas diferentes de llegar al tema. Comencemos por la pregunta directa. ¿En la televisión colombiana, en todo su espectro, hay censura? Sí, infortunadamente hay censura y hay que hacer claridad de que muchas veces proviene incluso de los mismos medios de comunicación. Hay que separar un poco este aspecto que tiene que ver en lo económico, en cómo estas empresas periodísticas influyen sobre los contenidos que condicionan a los periodistas, y también, por supuesto, de aquellos factores externos que impiden que se trabaje libremente, como son las presiones de los diferentes grupos armados, legales e ilegales, para que los periodistas entren en un escenario de temor y de alguna manera prefieran silenciarse y no hablar de temas que los puedan poner en riesgo. Eso en una perspectiva, como tú lo mencionas, de temor. Los televidentes opinan que también hay periodistas que quieren callarse o que prefieren callarse. ¿Eso pasa en Colombia?
Sí, pero muchas veces está condicionado por el temor de perder sus empleos, porque justamente indicaba que hay una presión por parte de estos empresarios, por estos dueños de los grandes medios de comunicación, que muchas veces limitan la información porque tiene que ver con temas que cobijan a otros sectores de los que también ellos son dueños. Entonces, muchas veces esa información viene condicionada no directamente por el periodista, sino por las influencias o los temas externos que influyen en eso. En Colombia, Mario, recordemos que el artículo 20 de la Constitución dice que no habrá censura y que los medios de comunicación tienen responsabilidad social. Muy bien. No obstante, hay televidentes que piensan que debería haberla. Escuchamos a algunos de ellos en esa perspectiva porque siempre hemos escuchado que hay cosas que es mejor no decir o hay cosas que es mejor no conocer, tanto en el campo de los libros, de las imágenes, de las novelas, etc. Según la sociedad, la censura sería necesaria a veces. ¿Tú compartes esa posición? ¿Es cierto que en algunos casos debiera haber algún tipo de cortapisa? No, Mario, que se hable de censura tiene un impacto no solamente sobre el derecho de los periodistas a trabajar libremente, sino también hacia los ciudadanos, que en últimas no reciben muchas veces información que sobre todo tiene que ver con interés público. Muchas veces esos contenidos son restringidos por diferentes factores externos y creemos que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir información. Frente a temas, por ejemplo, como los señalaban los televidentes, ahí hay un ejercicio de autorregulación. En Colombia tenemos normas que protegen otros derechos fundamentales, como el derecho al buen nombre, la protección de la niñez, el cubrimiento de audiencias, por ejemplo. Claramente los periodistas no pueden revelar los rostros de los niños y niñas, y hay otras, digamos, normas que protegen estos derechos, pero no debería haber censura en nuestro país. Bien, la censura significa prohibición, forzamiento a no emisión de determinados contenidos por razones distintas, ¿verdad? O por razones políticas, o por razones sociales, o por razones morales. La censura en una sociedad democrática no tiene razón de ser, ni en la mínima expresión. Hay una bella metáfora de un periodista estadounidense que se llama Jack Fuller. Fuller compara siempre la libertad de expresión con un río. Si ese río se contamina, deja de ser río, porque el río es vida, es naturaleza, y contaminado deja de serlo, pierde su esencia. Así que por pequeña que sea la censura, es toda la libertad de expresión la que se afecta, no solo una parte. ¿Te parece? Totalmente, claro. O sea, estamos hablando que la libertad de expresión tiene dos derechos de doble vía, y esto tiene que ver el derecho a la libertad de prensa de aquellos periodistas para trabajar y el derecho de los ciudadanos a recibir una información amplia, suficiente, que no esté condicionada, Mario, por ninguno de estos factores externos. Ya hemos dicho, se necesita responsabilidad social, que no se siga vendiendo el amarillismo, el sensacionalismo, sino que de verdad los medios asuman su papel como parte fundamental de la democracia. Y las familias, los padres, a estar pendientes de sus hijos cuando hay narrativas que desde su perspectiva de formación y educación no le convienen a sus menores, o para que los acompañen o para que les ofrezcan otros contenidos. Pero no es la pantalla la que se censura, no son los contenidos los que se censuran, sino la actividad de los niños, la que se forma, la que se educa. También nos acompaña vía Skype Ricardo Corredor, comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Trabaja en temas de comunicación para el desarrollo y actualmente es el director ejecutivo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, o FNPI, como es conocida. Ricardo, en los medios y en su estructura actual, ¿cuál es el problema más relevante que desde la Fundación han notado? Bueno, la autocensura para mí es realmente el problema más grave que hay en este momento en Colombia en materia de libertad de expresión. Por supuesto que hay la censura directa e indirecta de los actores armados, ilegales, digamos, los paramilitares, la guerrilla, actores también legales, digamos, el ejército, los gobiernos, alcaldías, gobernaciones. Es decir, creo que ha habido casos bastante conocidos en todas estas dimensiones de censura directa e indirecta. Pero creo que lo más grave para mí es la autocensura. Y la autocensura es cuando ya un periodista o un ciudadano incorpora de manera, digamos, natural, y digo natural entre comillas,
en su cabeza que hay ciertos temas de los que no se puede hablar porque el riesgo es muy alto. Entonces, ni siquiera se tocan esos temas, ni siquiera se hablan de esos temas, y en una sala de redacción, por ejemplo, ni siquiera se proponen esos temas porque el periodista sabe que su editor o el jefe de redacción o el director del medio va a decir: de este tema no se habla. Entonces, la autocensura es para mí el problema más grave que hay en un índice de libertad de expresión y acceso a la información que desarrollamos en un proyecto que se llama el Proyecto Antonio Nariño, del cual la Fundación Gabriel García Márquez hace parte, en donde también está Andiarios, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Fundación Friedrich Ebert en Colombia, FESCOL. Allí se hizo una encuesta con más de 600 periodistas de todo el país y se hizo un análisis, y allí se encontró que el tema de autocensura era uno de los temas principales. Es decir, los periodistas ya tienen incorporado en su cabeza temas que ellos saben que no se pueden tocar. Muy bien, Adriana, y ese tema es complicado. ¿Dónde está la delgada línea en un tema cuando un periodista dice no quiero hablar de él por razones de presión o por miedo, o cuando no lo trato por razones de criterio? ¿Lo segundo es autocensura también? No, Mario, definitivamente esto tiene que ver más con un análisis de qué tipo de información es la que se va a privilegiar, pero nunca podemos hablar de que es lo mismo el criterio periodístico y la autocensura, porque la autocensura sí tiene un condicionamiento justamente para inhibir la libertad o la actividad periodística. Son factores que tienen que ver desde la publicidad, desde el cierre de medios, la autocensura también, que impone muchas veces la línea editorial de los dueños de los medios de comunicación, donde hemos visto muchas veces que los periodistas que se atreven a publicar información sobre estos temas incluso son despedidos. El mismo maestro Javier Darío Restrepo tuvo que renunciar al Colombiano en algún momento de su vida cuando justamente se le impidió o se le restringía publicar algunas columnas. También, Mario, hay casos donde los periodistas son acosados judicialmente, y justamente ahí hay que hacer un trabajo también con los medios de comunicación de cómo muchas veces dejan solos a los periodistas afrontando este acoso judicial. Esto manda un efecto no solamente para ese periodista de forma directa, sino que los otros, al ver que van a ser de alguna manera censurados, prefieren simplemente silenciarse para no verse envueltos en estos trámites legales que muchas veces ni siquiera tienen cómo defenderse. Muy bien, en algunos casos ese acoso judicial o esa censura funciona y hay un silencio y nadie se entera. En otros casos lo que se logra es un eco de eso que se quería ocultar, es lo que en narrativas digitales llamamos el efecto Streisand, por aquella anécdota complicada que tuvo la actriz y cantante Barbra Streisand, que quiso prohibir a Google la ubicación y las fotografías de su casa y puso todo tipo de trabas legales y demandas a medios para que no las publicaran, y lo que logró fue concentrar la atención del mundo sobre su casa, hoy una de las casas más conocidas, paradójicamente, que era justamente lo que no quería quien acusaba, quien señalaba o quien demandaba. Luego, el ocultamiento a veces sirve, más bien es para servir de caja de resonancia, ¿no? Sí, pero muchas veces sirve de caja de resonancia solamente por un momento, y luego cuando los periodistas se quedan solos, finalmente volvemos al mismo panorama y al mismo círculo donde son despedidos. Y recientemente hay un caso que tiene que ver justamente con una periodista colombiana, en donde por sacar una información referida a la fuerza pública, de pronto en el momento el tema se volvió bastante mediático, se conoció y otros medios empezaron a publicar sobre dicha temática, pero finalmente fíjese, Mario, que termina saliendo la periodista de este medio de comunicación. Hay graves problemas para seguir hablando de estos temas. Entonces, efectivamente hubo un eco y una inmediatez y se publicitó el tema, pero finalmente volvemos al tema de la censura y autocensura, que sigue existiendo en nuestro país. En Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Buenos días, mi nombre es Gilma Herreño. Yo quisiera hacer un comentario con relación a los programas de televisión. Me parece que deberían ser un poco más discretos en la manera de manejar la violencia de los programas que transmiten a diario, sobre todo en las horas de la noche.
Creo que de algo ha servido que los televidentes levanten la voz, escriban y protesten contra la proliferación, por ejemplo, de temas que tienen que ver con el narcotráfico, la famosa sicaresca, o sobre el tratamiento que tuvieron esos temas hace 4 o 5 años. Si uno mira en pantalla lo que está sucediendo en el segundo semestre de 2016, encuentra que inevitablemente el tratamiento ha mejorado. ¿En qué ha mejorado? En el tratamiento de las víctimas es mucho más humano, mucho más visible, mucho más creíble. Y el tratamiento de los malos es menos idealizado, es menos reverente y están trabajados los criminales, la parte antagonista, desde su naturaleza negativa. Creo que de algo ha servido que defensorías, críticos y televidentes levanten la mano. Es por ese lado que podemos cambiar y por ese lado podemos impulsar mejores prácticas en el tratamiento informativo y argumental, Adriana. Claro que sí, Mario, y esto es un buen ejercicio que es también un poco desarmar la palabra. Justamente hoy que estamos viviendo una expectativa frente a la paz, es justamente esa responsabilidad que tenemos los y las periodistas de intentar justamente llevar ese mensaje de cómo a través del lenguaje construir contenidos que le den voces a las víctimas, no solamente servir como caja de resonancia muchas veces de estas instituciones oficiales que producen contenidos, sino es mostrar la otra cara de la información, dándole privilegio a diferentes fuentes y sobre todo, Mario, un poco entendiendo que los ciudadanos tienen derecho a recibir una información que sea plural, que sea diversa y por tanto, qué bueno que desde la academia también se acompañe estos procesos para que los y las periodistas puedan seguir formándose en distintos temas. Qué bueno que se incorpore la perspectiva de género y el respeto por diferentes derechos. De esa manera, levantando la voz, participando todos, proponiendo los televidentes, creo que podemos cambiar un poco las rutinas y las lógicas periodísticas. Los invito a que veamos qué nos trae nuestra sección de Uno en Uno TV con los correos que ustedes, nuestros televidentes, nos hacen llegar y les recordamos que pueden escribirnos a defensortv1@gmail.com. Nos escribe Luis Guillermo Sarmiento. Su queja es sobre la entrevista que se realizó a la ministra de Educación Gina Parodi en el programa Pregunta Yamit sobre la cartilla que permite a los estudiantes definir su sexo desde el colegio. Según nuestro televidente, no se profundizó sobre el tema y la información fue errónea. Querido Luis, según las programadoras del canal, en el programa Pregunta Yamit se profundiza respecto a la noticia más importante del día. El señor Yamit siempre ha sido neutral en todos los temas y son los invitados quienes dan su posición a favor o en contra. Agradecemos sus comentarios y sugerencias, lo cual enriquece la programación del canal y las nuevas tendencias televisivas. Cordialmente, John David Méndez Lombana, gerente de programación. También nos escribe Yesite Pineda, quien nos dice: primero, felicitarlos, son los mejores. Segundo, respetuosamente formularle la petición. Me gustaría que volvieran a presentar el programa Pista Clave. Reciba un cordial saludo, amable televidente. Efectivamente, el programa del que usted hace mención perteneció a la programación del Canal 1 hasta 1999 y después tuvo algunas repeticiones. Debido a la baja calidad de imagen que tiene ese material, por su antigüedad se encuentra guardado en el archivo del canal. Muchas gracias por sus felicitaciones y observaciones. Seguiremos trabajando para ofrecerles la mejor programación. Defensoría del Televidente de Canal 1. Muy bien, nos preguntan los televidentes adicionalmente, ¿hay límites? ¿Tienen límites los periodistas, los libretistas? ¿Hay límites que ameriten algún tipo de cortapisa? Claro que sí, Mario. Nuestras normas, por ejemplo, en el Código de Infancia y Adolescencia, prohíben tratar algunos temas que tienen que ver con violaciones a los derechos a los niños y a las niñas, también el cubrimiento de algunas audiencias públicas que impliquen temas de seguridad nacional. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto porque lo que hemos visto es que hay un abuso, incluyendo a funcionarios públicos, para intentar silenciar a los periodistas, abusando un poco de estos límites que contempla nuestra normatividad nacional. Muy bien, regresemos con nuestro experto Ricardo Corredor de la FNPI. ¿Cuáles son las entidades a donde se puede acudir cuando se es víctima de censura? Hay diferentes instancias en las que alguien que siente que está siendo censurado puede recurrir. La Constitución y las leyes amparan el derecho a la libertad de expresión. Entonces uno puede recurrir a las instancias legales de nuestro sistema
nuestro Estado. Uno sabe, por supuesto, que tenemos un sistema, por ejemplo, judicial que no funciona perfectamente y que nuestra institucionalidad es débil. Entonces, pues los recursos con los que uno cuenta, pues siempre se pueden ver limitados por esta institucionalidad que no es la más eficiente. Pero sí existen instancias y cuando no están las instancias, digamos, jurídicas, es decir, un juez u otra instancia que contemple nuestro ordenamiento constitucional, pues existe la posibilidad de denunciar ante las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, la FLIP, funciona muy bien, es una organización seria, competente, que denuncia cuando hay este tipo de casos después de analizarlos y verificarlos y encontrar que efectivamente hubo una violación a la libertad de expresión. Muy bien, instancias ahí. Está FECOLPER, que también vela por los derechos de los periodistas. ¿Existe una censura vergonzante, Adriana? Es decir, que aparte de censura, el periodista o la persona implicada además lo calle para evitar reconocer que eso está sucediendo en su vida profesional. Sí. Infortunadamente siguen aumentando los casos de amenazas a periodistas y esto lo que genera es un impacto sobre los contenidos y sobre el desarrollo de la actividad periodística, y básicamente acá lo que estamos viendo es cómo periodistas prefieren autocensurarse porque justamente no encuentran en la Fiscalía General de la Nación ese efecto que uno quisiera de que se investigara, se judicializara a aquellas personas que buscan coartar la libertad de prensa. Hay muchos mecanismos, Mario, para inhibir el trabajo de los periodistas y cada vez vemos más cómo están siendo acosados judicialmente. Pero ese silencio deviene otras cosas. La censura como tal, por el miedo, y a su vez el silencio a denunciar que está siendo censurado por el mismo miedo, y después la vergüenza, digamos, la pena profesional por no poder expresarlo y no poder hacer ejercicio de su libertad de expresión. Sí, es que es muy difícil que no haya justamente ese miedo, porque estamos hablando acá también de un derecho que tiene que ver con lo laboral. Hace poquito atendimos un caso de cómo ni siquiera fue el periodista el que no habló, sino cómo el medio editó la información, quitando contenidos que él había investigado, y justamente él no había denunciado hasta que le llegó, fue justamente una denuncia por injuria, y hoy afronta justamente esa judicialización. Está a punto, Mario, de ir a la cárcel y claro, eso hace que tenga vergüenza porque nunca se imaginó que podría ir a la cárcel justamente por contenidos que se publicaron o que se dejaron en este caso de publicar. ¿Los principales censores en nuestro país siguen siendo los corruptos, los ladrones de cuello blanco? Infortunadamente sí, es muy difícil para los periodistas, especialmente en las regiones más apartadas, investigar, por ejemplo, temas relativos a corrupción administrativa, los vínculos que tienen estas personas con diferentes grupos armados ilegales, y esto hace que sea mucho más difícil el trabajo en región especialmente. Muy bien, Adriana. Vamos con María Camila Solorza para que nos cuente qué están diciendo nuestros televidentes en las redes de Somos Uno TV. María Camila. Buenos días, Mario, y un saludo para todos nuestros televidentes que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook somos @SomosUnoTV1 y nos escribe Daniela Feo González. Nos dice, es un muy buen defensor, pero me gustaría que el programa fuera más extenso para que los temas se explicaran mejor. Gracias, Daniela, por la sugerencia y por la audiencia. Consérvese con nosotros. Continuando con sus comentarios, nos escribe Paula Arenas a propósito del programa TV y Reconciliación y nos dice gracias a ustedes por proponer estos temas. Saludo cordial a nuestra colega y amiga Paula Arenas, defensora del televidente de City TV. Y para finalizar, nos escribe a través de nuestra cuenta de Twitter Somos Uno TV, Libardo Orozco Castro, y nos dice, desde la Defensoría Somos Uno TV deberían empezar a tratar el tema de la licitación del Canal 1 que se aproxima. Gracias por comunicarse con nosotros, recuerden escribirnos a través del hashtag #TV y Censura. Sobre el tema de la licitación ya hemos tenido programas, pero el tema no está agotado, tendremos oportunidad de volver sobre él. Muy bien. Sigamos con nuestro tema central. Aparte de la corrupción, ¿qué otros temas blancos de censura siguen existiendo en nuestro país? Temas que tienen que ver justamente con economía. Realmente
cuando se tienen otros intereses en cuanto al dinero, son temas casi que vetados en muchos medios, justamente porque es que la publicidad es un condicionamiento para la información. Y acá lo que vemos es cómo se impacta a los medios de comunicación ofreciéndole estos recursos que en última son los que le permiten sostener a los medios. Otro tema, Mario, que nos preocupa bastante es lo que tiene que ver con el cubrimiento del conflicto armado. Hoy en este escenario de búsqueda de paz, lo que hemos visto es que periodistas que intentan hablar sobre las víctimas vienen siendo amenazados y esto genera obviamente una censura sobre los contenidos que publican estos medios. Pero con el acuerdo inicial con las FARC han disminuido sensiblemente y están reducidos a otros grupos al margen de la ley. Sí, claro. Justamente en este proceso de diálogo nosotros vimos cómo se minimizaron las acciones de la guerrilla de las FARC, pero también ha aumentado el tema de las bandas criminales, el de otros grupos como por ejemplo el ELN, que además por las redes sociales se atreven a cuestionar los contenidos de muchos medios que hablan de ellos. Es decir, hay unos efectos sobre otros grupos armados legales e ilegales, porque también hay que decir que muchas veces desde la fuerza pública se intenta que los periodistas no cubran información relativa al conflicto armado y que los involucra a ellos. Muy bien, escuchemos qué más dicen nuestros televidentes en nuestra segunda tribuna. Hola, mi nombre es Daniel Charris y tengo una queja sobre la censura en los periodismos, porque es que la mayoría de veces está censurada por la política en sí, por un político en general que tenga buena plata, pues es capaz de tapar cualquier noticia o moldearla según el gusto de él. O sea, se modifica, la alteran y no evitan que las personas como nosotros nos demos cuenta de qué es lo que sucede, ¿verdad? Y cómo es que son las cosas realmente. Bueno, lo que menciona el televidente pues es un tipo de censura, pero va por otro lado, en la medida en que el poder corruptor o el poder de presión, utilizando medios distintos a la violencia, también inciden en las narrativas, en los enfoques o en la publicación de contenidos. Igualmente grave porque el televidente no recibe la información que debe recibir, e igualmente grave porque el periodista no cumple con su deber de informar lo que está sucediendo. Por eso, Mario, hay que hacer una invitación especial para que se protejan las personas que hacen un buen trabajo periodístico y que se usen otro tipo de recursos justamente para buscar que hayan unos contenidos que protejan justamente otros derechos, y es solicitar la rectificación, Mario. No hay por qué exponer justamente a que estos derechos tan fundamentales como la libertad de prensa y el derecho a la información sean justamente utilizados por políticos, por corruptos y por el mismo Estado, muchas veces legales e ilegales, entre otros actores, para silenciarlos. Hay que usar estos recursos que están consagrados en la Constitución, en el artículo 20, pero no permitir que nos sigan censurando a los periodistas y justamente estos contenidos que bien le hacen a la democracia del país. En 30 segundos para concluir, ¿cuáles son los escenarios de protección para los periodistas en nuestro país? Tenemos un programa de protección, Mario, pero infortunadamente no sirve en su plenitud. Un periodismo escoltado no es un periodismo libre. Tenemos problemas de cómo estos periodistas tienen muchas veces que restringir los contenidos por estar escoltados, por estar con hombres, y las fuentes generalmente no hablan. Entonces es un periodismo escoltado, es un periodismo que no es libre. Hay que mejorar, hay que, Mario, crear políticas públicas que no solamente lleven a fomentar capacitación en estas personas, sino que realmente restablezcan los derechos que se han perdido desde el periodismo y de los ciudadanos para recibir buena información. El periodismo tiene sentido si es libre y sin presiones, definitivamente. Adriana Hurtado, muchas gracias por acompañarnos hoy. Mario, muchas gracias, y qué bueno estos espacios donde los televidentes justamente conocen sus derechos y pueden hacer uso de ellos. Pues les agradecemos a esos televidentes, especialmente a los del Canal 1, por estar con nosotros. Los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado, 85D55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.
El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.